Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Para más enjundia, diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. Somos Línea 1. Muy buenos días, Alejandro Guille. ¿Estás contento? No, yo ¿No? los lunes... ¿Estás sospechoso? ¿Estás contento, Alejandro Guille? No, sí, te gustan estas transmisiones especiales de anoche, pero ¿no? obvio, la política, los ciclos históricos. Estamos asistiendo, yo estoy convencido, un cambio, bueno, es tan obvio, Sí, pero un ciclo de un Chile que se fue y ya quedó atrás y un Chile que llega, con toda la incertidumbre que eso tiene. Y no digo que esté uno feliz o no, pero es la realidad y un sociólogo le gusta, bueno, analizar es un desafío, porque aquí hay un giro inesperado, quizás hace 3, 4 años atrás, pero es un giro y hay que consolarse algunos, los viejos, que se nos fue un mundo y este mundo donde los jóvenes actúan de maneras muy diferentes. Entonces hay que pillarle las claves. Hay que ver que Chile se viene luego de estas elecciones de primera vuelta de la jornada de ayer. La verdad que hubo hartas sorpresas, sin duda. La vamos a analizar esta mañana acá en Línea 1. Y una jornada muy calurosa la de este día, el día D, ¿no? Lunes 17. A esta hora ya tenemos más de 13 grados y esperamos 33 para esta jornada. 33, dice la Dirección Meteorológica de Chile, con cierta nubosidad. Y mañana, martes 18, lo propio, ¿no? 32 grados la máxima. Miércoles baja un poco y se prevé 29. Lo bueno es que la jornada de votación, la jornada de elecciones, por lo menos no tuvimos más de 30 grados, aunque igual estuvo caluroso. Y las calles de Santiago, mira, justo acaban de compartir una información en Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago del metro. Dicen que hay una ruta alternativa. Dice, si necesitas ir desde San Pablo, línea 1, línea 5, hasta Los Dominicos, línea 1, combina en Baquedano con línea 1 y continúa tu viaje hasta tu estación de destino. No hay una situación particular. De hecho, así. Mira, acá en Persona en la Vía, servicio en línea 1 solo está disponible entre San Pablo, Los Héroes y Baqueano, Los Dominicos. Por eso la alternativa que te acabo de mencionar. Así que hace media hora está esta situación, lamentablemente, ahí en la línea 1. Así que repito, solo está disponible entre San Pablo a Los Héroes y Baquedano a Los Dominicos. Y por último también las callecitas, implementación de nueva configuración vial en cruce de Alameda con Vicuña Maquena, que considera pasos peatonales y ciclovía. Así que ahí está el inicio de la Alameda al poniente, tiene una pista de particulares desde cruce de Vicuña Maquena. Conducir atento a la reducción vial. Eso es lo principal y vamos con nuestra pregunta del día, que ya está alojada en @Santiago... No, Santiago nada. @TVUSACH y @RadioUSACH. Y dice así. A propósito de los resultados de ayer, ¿cuál es su pronóstico para la segunda vuelta? Carrera ganada de Kast. 2. Jara conquistará la mayoría. 3. Parisi tiene la clave. Parisi tiene la clave, la llave. Que ahí viene la misma palabra, ¿no? El mismo término. Aunque igual ayer dijo que... Bueno, aparte de retar a las encuestadoras que se equivocaron, que ni los consideraron a ellos, ¿no? Y lo invisibilizaron al Partido de la Gente y su candidatura. Sí, sí es verdad. Salió a colación el caso de Beatriz Sánchez también en su momento, que pasó exactamente lo mismo. No, ni lo miraron. Bueno, y ahí había dicho que quería plebiscitar. Vamos a conversar de eso y más, pero cuando son las 7:34 vamos con las principales noticias de la jornada. Vamos con las noticias. Titulares en Línea 1. La primera vuelta de la elección presidencial dejó resultados inesperados y un escenario competitivo y tenso. Janet Jara se quedó con el primer lugar, obteniendo un 26,6% de los votos. Muy cerca, en segundo puesto quedó José Antonio Kast con un 24,2%. Luego viene una de las grandes sorpresas de la jornada,
el desempeño de Franco Parisi, quien repite tercera candidatura presidencial en tercer lugar, pero además avanza 7 puntos en relación a la elección presidencial anterior. Alcanzó el 19,5% de los sufragios. Con ello superó a Johannes Kaiser y a Evelyn Matei. Evelyn Matei salió quinta. Pese a que ambos aparecían incluso mejor posicionados en los sondeos previos que Parisi, quedaron finalmente fuera. Y respecto a Harold May Nichols, con un 1,2, Marco Enrique Sominami 1,1 y Eduardo Artés, que obtuvo un 0,6 puntos del sufragio general. Tras liderar las preferencias en la primera vuelta y avanzar al balotaje, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, entregó un discurso frente a sus adherentes en el escenario instalado por su comando en la Alameda, pero en la zona ahí del barrio París, Londres. Antes de subir a la tarima, Jara reconoció ante la prensa que, aunque el resultado fue positivo, siempre existe espacio para aspirar a más. Uno siempre espera mejores resultados, esa es la realidad, pero eso nos hace plantearnos mayores desafíos. Ya frente al público, la candidata hizo una arenga anticipando lo que será una intensa campaña hacia la segunda vuelta. Vamos a tener días intensos, dijo, pero eso es lo que a mí me gusta. Y Jara además hizo alusión a las iniciativas, o más bien propuestas programáticas de la mayoría de los candidatos que obviamente no quedaron para el balotaje. Así que ahí también bien interesante lo que sostuvo. Y en el frontis de la sede del Partido Republicano, el candidato presidencial José Antonio Kast entregó su primer mensaje oficial tras consolidar su paso al balotaje del próximo 14 de diciembre. En una intervención que se extendió por más de 20 minutos, cuestionó duramente a su contendora Janet Jara. Agradeció nuevamente el apoyo de Evelyn Matei y Johannes Kaiser, que se alinearon fácilmente, muy rápido, y reforzó su llamado a la unidad en torno a su candidatura de cara a esta segunda vuelta que comenzó anoche mismo. El presidente Gabriel Boric se dirigió al país cerca de las 20:30 horas de ayer tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial. En su mensaje, el mandatario felicitó a Janet Jara y a José Antonio Kast. Además, aprovechó la instancia para definir el perfil que, a su juicio, deben cumplir quienes aspiran a cargos de representación popular, subrayando la relevancia ética y la responsabilidad que implica el servicio público ante la ciudadanía. Señaló, en una democracia, los candidatos y candidatas que aspiran a representar a los vecinos y vecinas de las comunas y en las regiones son o deben ser servidores públicos con la honestidad, con la probidad y con la vocación de servicio. Fueron las palabras del presidente Boric. Y los chilenos de 7 de las 16 regiones del país acudieron este domingo a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en el Senado, la llamada Cámara Alta. Renovó 23 de sus 50 escaños, correspondiente al periodo 2026-2034. Y en este sentido los resultados fueron los siguientes. Vamos entonces por circunscripción. La región de Arica y Parinacota escogió a Enrique Lee, independiente, cupo Demócratas, y a Vlado Mirosevic, Partido Liberal. En la región de Tarapacá, que cuenta con igual número de escaños, será representado por Renzo Trisotti, Partido Republicano, y Danisa Astudillo, Partido Socialista. Atacama, también con 2 senadores, escogió a la actual diputada Daniela Chicardini, del Partido Socialista, y Yana Proboste, de la Democracia Cristiana, quien logró la reelección. Más al centro, en Valparaíso, donde se decía que esta era la batalla más importante por el número de electores. Combate sería, porque es Valpo. Claro, combate naval. Bueno, Andrés Longton, de Renovación Nacional, Carol Cariola, del Partido Comunista, Arturo Esquillar, Republicano, Diego Ibáñez, Frente Amplio, y Camila Flores, de Renovación Nacional. Ganó la oposición 3-2. Y en Maule, con mismo número de cupos, votó por Cristian Vial, independiente por el Partido Republicano, Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, reelecta, Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, Hugo Rey, de Renovación Nacional, e Ignacio Urrutia, de Republicanos. Como senadores por la Araucanía fueron electos Rodolfo Carter, independiente republicano, Vanessa Kaiser, Partido Nacional Libertario, Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, reelecto, Henry Leal, de la UDI, y Jorge Radjeb, de Renovación Nacional.
Finalmente, Aysén eligió a Miguel Ángel Calisto, independiente, que iba, curiosamente, por la Federación Regionalista Verde Social, y Jimena Órdenes, independiente del PPD, quien fue reelecta. Son las 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sorpresas, figuras que se transforman en el rockstar de la elección, Franco Parisi. ¿Ah? Totalmente. Claro, que quizás fue la sorpresa mayor. Sin duda. De todo esto vamos a conversar con Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, experto en marketing político y gran amigo de la casa. ¿Cómo estás, Cristian? Un abrazo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Daniela. Hola Cristian, muy buenos días. Gracias por repetirte también el plato con nosotros. Ayer estuviste en la previa de los resultados y partamos con eso. ¿Te sorprendió algo más allá o incluso pensando en Parisi y sobre todo los resultados tan estrechos entre Jara y Kast? Cuéntanos. A ver, en verdad a mí no me sorprendió porque las encuestas iban bastante claras por dónde iba el camino. También lo de Parisi, bueno, hay una encuesta que es Activa Research, que también lo estaba diciendo, que podía estar en tercer lugar y con holgada diferencia respecto de la siguiente, y se produjo todo eso, así que en el fondo yo creo que no me sorprendió mucho, es bastante predecible. El país empezó a inclinarse hacia la derecha después de los distintos procesos constituyentes que fuimos viviendo en los años que ha estado gobernando el presidente Boric. Por lo tanto, había un camino después, octubre de 2019, en que efectivamente se notaba ya una inclinación del país, no sé si a la derecha, es como eso, es muy simple. Hoy en día el electorado chileno es bastante más complejo que hablar de izquierda a derecha, y eso explica el fenómeno de Parisi, sino que hay una inclinación hacia el orden, digamos, hacia el orden y darle oportunidad a candidatos que nunca han estado en el poder ejecutivo. Sí, y en ese ser sentido, independiente ayuda. Claro, entonces en el fondo afuera. la gente está buscando oportunidades nuevas oportunidades donde sectores que no lo fueron capaces de resolver los problemas cotidianos, no de la gran política, no de los valores morales, etcétera, etcétera, sino lo cotidiano, lo más simple, que puedes llegar tranquilo a tu casa y bajarte del coche. Eso es lo que está buscando la gente. Y en ese contexto, yendo a tu pregunta también, Daniela, del punto de ¿cómo se llama?, de Parisi. Parisi también es súper simple. Parisi es una persona, no representa a la clase alta chilena, no es Kaiser, no es Matei, no es Kast, no es ese representante de esa clase alta, sino que es una persona que es percibida como exitista, como exitosa, es un ganador, es un winner en términos anglosajones, es un meritocrático, que sí funcionó en la meritocracia, y ese chileno que no es de izquierda ni de derecha, pero que sí es un chileno que va a los moles, que construye su vida cotidiana en el consumo, en la sociedad de consumo, que le gusta viajar, que quiere salir los fines de semana, que quiere tener su coche y cambiarlo cada 3, 4 años. Busca seguridad, y eso de alguna forma una persona con un perfil de derecha populista, como el caso de Parisi, lo representa bien. No hay ningún representante mejor de ese tipo de perfil de candidato, de elector, perdón, más adecuado que él. Y por eso que la gente que es huérfana de un color político, esa clase media que surge post-dictadura, con un modelo neoliberal, no tiene un representante, y lo encuentra en Parisi, y Parisi crece abismalmente. Creo que logra 15 diputados, más allá de su estupendo performance presidencial, y pasa a ser obviamente la persona que va a generar en el futuro las negociaciones, no solamente para poder tratar de llegar el caso Jara, llegar a la presidencia, sino que también en la Cámara Baja. O sea, va a ser la persona, va a ser el partido que va a decidir, va a ser el partido bisagra, frente a los grandes proyectos que le toque gobernar al próximo gobernante. Si se queda en Chile y lo mantiene disciplinado, porque la experiencia del periodo anterior fue un desastre del partido de la gente, se disolvió al final, cada uno salió por su lado. Pero volviendo a la figura de Parisi, parece ser que tiene mucho voto. Bueno, desde luego en el norte, donde llega a 30 y tantos
lejos Eso se primera esperaba, mayoría, sí. pero no tanto, No. probablemente. Pero bueno, fue así. Las elecciones presidenciales anteriores también le fue muy bien en el norte y había logrado ganar en algunas partes. El otro tema, los jóvenes. Efectivamente, el voto joven, que no tiene ese trauma del golpe de Estado ni de los derechos humanos, sino que más bien mira al futuro y quiere consumir, quiere pasarlo bien, quiere viajar, quiere tener sus cositas. Ese público parece que le resultó bastante adicto, y además que no es ideológico, porque aquí van a empezar las interpretaciones clásicas, ¿no? Derecha, izquierda, y ese es que está Sí. pulverizado hace rato. Indudable, por eso yo te decía, claro, que en el fondo París sí representa eso. Hay que pensar también en algo bien, y lo hemos hablado muchas veces, Alejandro, eso lo Sí, hemos conversado muchas veces, que en el fondo la gente, el votante obligado es un votante que tiene menos de 40 años, pero es un votante que en el fondo tiene un futuro bien incierto. O sea, los chicos que salen de los institutos, que salen de las universidades con una promesa de meritocrática, de éxito, en verdad les cuesta conseguir trabajo, cuando lo tienen son sueldos bastante bajos. La utopía de poder vivir en algo propio es una utopía, es carísimo hoy en día. Cualquier tipo de departamento, aunque tenga un metro cuadrado, vale una fortuna. Sí. Por lo tanto, son ciudadanos que están viendo el futuro bastante ajeno, a sus sueños, digamos, y a la promesa que le hizo esta generación que viene de la dictadura. ¿Ah? No está funcionando esa promesa. La promesa que le hace la universidad no le está funcionando a los chicos. Entonces, esta gente más joven está buscando un representante que le garantice un poco eso, y ahí está Parisi. O sea, Parisi también Pero es un fenómeno representa predecible, ¿eh? la desafección con la política, dadas las características del candidato. Es que no es eso, porque mira, a ver, Alejandra, en el fondo la política antiguamente se guiaba por ideas, por ideologías, ¿ya? Sí, pues. Eso muere de alguna forma con la caída del muro de Berlín. Se empieza eso a difuminar, y empiezan a surgir otras miradas de las personas respecto a la política, y en ello entra también la inteligencia artificial, entran las redes sociales, y las redes sociales y la inteligencia artificial lo que hacen, y el primer golpe lo da Trump en su primer gobierno con Cambridge Analytica. Entienden la política ya no como una ideología, sino como sensaciones, sentimientos que las personas tienen y que la unen en torno a un candidato. Y sin importar si son personas de izquierda o derecha, si son hombres o mujeres, sino que lo que une a la persona son percepciones, son sensaciones. Insisto en ese punto, Sí, y eso te entiendo. normalmente la inteligencia No es una artificial, política de ideas, eso lo sino toma. emocional. Claro, es una política meramente emocional potenciada por las redes sociales y la inteligencia artificial, y las personas están funcionando de acuerdo a eso. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los candidatos hoy en día, en esta segunda vuelta, por ejemplo, es ser cazadores más que nada de tendencias y sentimientos, y eso es tratar de abarcarlo segmentadamente a través de las herramientas que hoy en día te entregan las redes sociales, y la claro. inteligencia artificial. Y el discurso más que Ahí está la racional, lucha. claro, y más que el discurso racional, argumentado, fundamentado, analítico, Pero del mira, gran Alejandro, orador ¿ustedes antiguo, escucharon ayer? claro. ¿Ustedes ayer escucharon el discurso de Kass? Sí, de Kass, de Jara y de Parisi. No, pero es que perdona, que el de Kass es muy interesante, Sí. porque si ustedes analizan como discurso, tenía cero habilidad comunicacional el candidato, cero habilidad O sea, comunicacional. tiene O sea, cero. Sí. era de una planicie la forma de discursiar, y el contenido, efectivamente, con esa forma de discursiar era muy pobre, porque no le daba fuerza. Pero si tú analizas el contenido Kass, es lo que la gente quiere escuchar. Agradeció Bueno, a a eso Dios, voy. partió Que con orden, eso. Sí. Sí, muy plano, muy plano. claro, No es un gran orador, eso es está. Sí, muy incluso es ganando. deficiente. Sí, Sí, y sí, además como que deficiente. Exactamente, yo me acordaba. logra entender algo. Sí, No hay que decir tanto lo que el candidato quiere, sino que lo que la gente quiere escuchar. De pronto cuando afirman cosas, aun cuando parezcan poco viables, la gente agradece que lo diga, porque finalmente es lo que exacto. quiere, aunque no se pueda, pero quiere que alguien por lo menos lo diga, y eso está teniendo bastantes buenos resultados. Tiene un cierto componente populista, pero no es exactamente el populismo Esta clásico. noche Chile sí despertó, dijo Sí, Kast. claro, toma frases, pero Prestadísimas. a lo que voy son buenas frases, pero que reflejan lo que a uno incluso le gustaría quizás de su electorado, más que, como digo, algo muy responsable, bien fundado. Ya no es así la política.
sobre todo cuando están en campaña, ¿no? Claro, y si tú ves, por ejemplo, yo insisto en el punto, o sea, el discurso de éxito que tiene Kast es muy pobre, Exacto. pero es lo que la gente quiere escuchar, Claro. porque tiene muy pocas habilidades, en verdad. Pero si tú analizáis, por ejemplo, el discurso de Jara, Eso en la quería ir. forma, es un buen discurso. Súper Es bueno. potente, entretenido. Sí. Claro, pero si tú vas al fondo, ella toma prestado, dice que va a tomar prestado cosas de Matei. Exacto, le cosas del agradece. partido de Le la agradece a gente. Evelyn, Claro, incluso. Habla de Evelyn. Exactamente, pero eso, Daniela, es políticamente un error garrafal. Ah, sí, ¿por qué? Porque en el fondo le pasa lo mismo que le pasó a Matei. Matei, ¿por qué se fue diluyendo? Bueno, en defensa de Matei, después de un año siendo candidata, es re difícil, pero se fue diluyendo porque no tenía una identidad propia. Claro. Fue adaptando las identidades que le fue prestando los asesores que iban cambiando permanentemente, terminando con su ley. Claro. Y ahí se termina de convertir en algo insípido. Entonces, cuando tú escuchas a Jara hablar con mucho entusiasmo, retóricamente muy bien, yo voy a tomar cosas de lo mejor de cada competidor. Sí. Entonces, ¿quién es Jara entonces? Pero rescata cosas muy puntuales, programáticas, Leporati. ¿No te parece que pueda ser que algo que ella quiera incluir y que van un poco en la línea con lo que ella también propuso, pero cosas específicas? Yo lo encontré súper bueno, te voy a decir. Lo encontré bien, como que dio vuelta. No, a ver, tiene sentido, pero entras a jugar en la pauta, en la agenda setting, que te marca tu oponente. Y eso es un error. Creo que el defecto que tiene hasta ahora, es que ese es el punto. El defecto que tiene hasta ahora la propuesta del comando de Jara es que no han encontrado un espacio que sea más bien propio de ella. Siguen bailando de alguna forma al ritmo que le pone, en este caso, claramente republicano. Y eso es delicado. Entonces, cuando tú partes discursiando eso, que va a tomar de cada uno lo mejor, oye, yo creo que hubiera partido por otro lado, claramente. O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Qué represento yo? Y a partir de aquello quizá llegar al otro. ¿Verdad? Eso te genera una pérdida identitaria y te puede confundir al lector finalmente. La gente siempre va a preferir a la original. Por eso, ¿qué le pasó a la UDI? ¿Qué le pasó a Chile Vamos? La gente de derecha dijeron, bueno, ¿para qué no nos vamos a quedar en la copia? Mejor vamos a republicanos. Y votaron así. Un poco le puede pasar lo mismo también a Jara. ¿Para qué vamos a ir a Jara? Así que efectivamente esto lo está diciendo más bien republicano y lo dice de mejor forma, más creíble. Listo, vamos para acá. Estoy hablando de ese elector que está ahí en el segmento medio, perfil Parisi. Bueno, en las campañas modernas el que pone la agenda, pone la iniciativa, va adelante, obliga a los demás a pronunciarse en torno a los temas que va poniendo, el que tiene capacidad de dominio de agenda en las redes sociales y, por supuesto, en la calle. Pero también hay otros componentes que me llaman la atención. Con Matei, tú lo mencionaste muy bien el ejemplo. Matei, yo al final entendí si quería mirar a la centroizquierda o quería pegarle a la centroizquierda. Parece que dependía del estado de ánimo de ese día o del asesor más cercano. Eso al final la diluyó. Ese es el peligro que tiene cuando uno sigue a otro en la agenda, porque además aquí da la sensación que según la encuesta, hablaba para un lado, hablaba por otro, falta de consistencia, de compromiso, de firmeza en las convicciones. Claro, y por eso es que cuando uno habla de comunicación, por ejemplo, política, uno siempre habla de cuáles son los pilares de un candidato, los pilares comunicacionales de un candidato, en que se apoya su narrativa. Y en eso, como tú señalas, Alejandro, efectivamente, esa narrativa de Matei fue cambiando. Y claro. Pero al final llegó a un camino, después del debate 1, desde el debate televisado primero, ella llega a un resultado que finalmente es el partido que buscaba, o la candidatura que buscaba la unidad. Claro. Pero después te tiraba el trap hace una semana atrás, y el trap le golpeaba a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? Entonces fue una candidatura llena de contradicciones, muy impulsiva, sin una línea estratégica en lo comunicacional y en lo político, que ahí quedó en evidencia. Sí.
Leporati, brevemente, solo algunas líneas para Johannes Kaiser, que fue un fenómeno, digamos que su partido, el Partido Nacional Libertario, fue creado recién, quedó en el 4º lugar, no en el 3º, o incluso como Mayol decía, ¿no? La encuesta de la Cosa Nostra disputando el pasar a segunda vuelta, pero igual hay que decir que tuvo un muy buen desempeño, y no solo por los resultados, sino lo que fue su candidatura. ¿Qué opinas? Sí, fue interesante. Yo también pensé que iba a llegar un poquito más arriba, aunque ya la semana pasada empecé a intuir que era Parisi, la persona que iba a llegar más arriba. Pero, claro, Kaiser igual tiene un problema, que es representante de la élite. O sea, lo que tiene que hacer Kaiser en el futuro, más allá de ser el partido más a la derecha de la derecha, para poder tener un espacio identitario diferenciador en el Parlamento y en el próximo proceso que parte ya en marzo. Más allá de eso, él tiene que de alguna forma también acercarse a las capas socioeconómicas medias bajas. Eso no lo tiene él, yo lo decía al comienzo de la conversación. Es interesante, pero tiene un techo. Sí. No es un populista de pueblo, no es de pueblo. Es un populista de redes sociales, de YouTube y de clase alta. Su dilema va a ser cómo puede crecer si quiere crecer como partido, de ser un partido de nicho, ir para otro lado, mirar más abiertamente, un poco lo que hizo Kast. Kast se ha mordido la lengua durante un par de meses, pero bueno, esa mordida de lengua, entre comillas, le ha permitido llegar a un segmento más amplio. Sí, además, de la derecha, digamos. Ahora, de Chile vamos tradicional, de la derecha más de centro. Si Kast llega a ganar la elección, obviamente, que es probable, se le va a achicar el espacio además a Kaiser, porque ya va a estar el otro gobernando y va a llevar muchas de esas ideas a la práctica con una mayor, entre comillas, seriedad. Ahora, para ir cerrando también en los pronósticos al futuro, no hagamos una apuesta. El futuro político de Parisi va a depender, ha demostrado incapacidad de gobernar un partido, eso ya le pasó, así que eso sin duda, no sé si va a poder negociar, pero él, como carisma, como liderazgo, al situarse en el 20% empieza a ser creíble ganador. A futuro podría volver a intentarlo y quizás ahora sí van a decir, no, tomémoslo en serio, porque aquí mucha gente no se lo tomó en serio y los medios de comunicación, en realidad, en general, lo tiraron para abajo. Las encuestas, en fin. Sí. Lo que pasa con Parisi tiene una debilidad importante, que Parisi es relevante en la medida que sea capaz de demostrar que es el representante de esa clase media, entre comillas, clase media, es mucho más que eso, que no tiene representante político. Sí. Pero basta que surja otro candidato u otro liderazgo similar al de él y va a quedar de lado, porque él no ha sido capaz de construir un partido. O sea, la ventaja que tiene, lo que hay que reconocerle acá, indudablemente, es que, además de su perseverancia, que es muy germánica, también es la perseverancia de generar un partido en el estilo de ¿cómo se llama?, de la UDI, con una base electoral, con procesos en terreno, en las poblaciones. Un poco la UDI de fines de los 80. Sí. Él logró armar un partido. Si quiere crecer y mantenerse en el tiempo, tiene que empezar a armar un partido, y eso es una gestión política distinta. Yo no siento que Parisi tenga esa gana y esa mirada más tradicional de la política como si la tenía Kast, o la tiene Kast. Yo lo veo difícil. Yo siento que ahí surge un competidor distinto a él, pero con sus mismos atributos y mejorado, y le va a quitar el espacio. Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, experto también en marketing político. Una vez más, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, un abrazo y que tengan una estupenda semana. Igualmente. Gracias, chao. 7:58, vamos a una breve pausa y regresamos con más Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante a mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar. Como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La primera vuelta de la elección presidencial dejó resultados inesperados y un escenario altamente competitivo. Janet Jara se quedó con el primer lugar, obteniendo un 26,6% de los votos, y muy cerca, por supuesto en segundo puesto, quedó José Antonio Kast con un 24,2%, a solo 2 puntos de diferencia. Pero sin duda, una de las grandes sorpresas de la jornada fue el desempeño de Franco Parisi, quien en su tercera candidatura presidencial logró ubicarse en tercer lugar, alcanzando un 19,5% de los sufragios. Con este resultado, el fundador del Partido de la Gente superó a Johannes Kaiser y a Evelyn Matei, pese a que ambos aparecían mejor posicionados en los sondeos previos. En los últimos lugares quedaron Harold Mike Nichols con un 1,2%, Marco Enríquez Ominami con un 1,1% y Eduardo Artés, que obtuvo el 0,6%. Y tras liderar las preferencias en primera vuelta y avanzar al balotaje, la candidata de la Unidad por Chile, Janet Jara, conversó con la prensa momentos antes de subir al escenario con el discurso oficial. Dijo que aunque el resultado fue positivo, siempre existe espacio para aspirar a más. Uno siempre espera mejores resultados, esa es la realidad, pero eso nos hace plantearnos mayores desafíos. Ya frente al público, la candidata hizo una arenga anticipando lo que será una intensa campaña hacia la segunda vuelta. Vamos a tener días intensos, pero eso es lo que a mí me gusta, afirmó. Y en el frontis de la sede del Partido Republicano, sobre un escenario especialmente instalado para la jornada, el candidato presidencial José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial tras asegurar su paso al balotaje el próximo 14 de diciembre. En una intervención que se extendió por más de 20 minutos, Kast cuestionó duramente a su contendora Janet Jara, agradeció nuevamente el apoyo frío pero protocolar de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser y reforzó su llamado a la unidad en torno a su candidatura de cara a la segunda vuelta. Y en marco de elecciones de diputadas y diputados, los resultados dieron mayoría opositora en la Cámara Baja. Para ir en el detalle, el pacto oficialista Unidad por Chile obtuvo 61 escaños. Cambio por Chile, que agrupa al Partido Republicano Nacional Libertario y Social Cristiano, 42. Chile Grande y Unido, que congrega Chile Vamos y Demócratas, logró 34. El Partido de la Gente consiguió 14. Y la lista conformada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista sumó 3. En tanto, los independientes obtuvieron un escaño. Bueno, y vamos también con este aviso de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectó altas temperaturas para esta semana en la región metropolitana. Este lunes 17 de noviembre sería la jornada más calurosa, con temperaturas que podrían llegar hasta los 35 grados. ¿Cuánto? Eso mismo, sí, porque en la zona más cordillerana o interior, hasta los 35. Acá en Santiago al menos los 33. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos ahora con una de las ganadoras, ¿no?, del Distrito 10 sí, en la elección de diputadas y diputados. ¿De quién se trata? Emilia Schneider, que ya le vamos a consultar, y es de Frente Amplio. ¿Cómo está, diputada? Reelecta, por lo tanto, felicitaciones.
Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, Daniela, poder conversar con ustedes en esta jornada posterior a la elección. Estoy muy contenta también por la reelección. Espero Ahora, seguir trabajando con alta intensidad. usted ganó, por lo tanto tiene una buena fórmula. ¿Qué le está pasando a lo que es el oficialismo que en la suma y resta perdió muchas bancadas? A ver, sí, yo lo primero que quiero destacar es que como Frente Amplio, que es mi partido, tuvimos un buen resultado. Mantuvimos casi intacta nuestra bancada de diputados y diputadas, crecimos en el Senado y eso es algo que yo quiero destacar en una jornada que fue muy desfavorable para el oficialismo, para la izquierda y para el progresismo. Y en eso yo creo que tenemos la tarea de proponer con más fuerza y con más unidad un proyecto alternativo a la ultraderecha. Creo que en este momento es claro que Chile necesita cambios, que Chile necesita avanzar y no retroceder, y qué es lo que propone precisamente la ultraderecha. Y ahí nosotros tenemos que ofrecer un proyecto país de futuro con claridad. Y en ese sentido tenemos que ofrecer más derechos, más oportunidades, más desarrollo, pero creo yo con ideas propias, no adoptando las ideas del adversario. Creo que por ahí va un poco la clave de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante y por supuesto estar jugados y jugadas 100% por Janet Jara, que es nuestra candidata presidencial. Pero ella ha tenido un discurso un poco condescendiente. Voy a tomar ideas de aquí, ideas de allá, de la oposición, de esto. Pierde quizás un poco de identidad, de decir, bueno, estos somos. ¿Cómo? No entendí bien la pregunta, Que en el discurso ayer a mí me quedó la sensación que trataba de abrirse hacia el centro, diciendo voy a tomar ideas de aquí y de este otro candidato, de esta otra candidata, pero lo que uno espera es, bueno, pero ¿qué es lo que ella representa? ¿Cuáles son las ideas fuerzas, las convicciones? Más que salir a, digamos, a buscar ahora, sino que eso es lo que se tiene de sólido para plantearle al país. Sí, yo creo que el discurso de Janet Jara se debe a que efectivamente cuando ella se abre al centro, cuando ella recibe con humildad este triunfo en primera vuelta, es precisamente porque si bien somos primera mayoría en la primera vuelta, hay que celebrar con templanza, porque este resultado refleja un país que participó, que cuidó su democracia, pero que también está muy dividido en las alternativas que prefiere. No es por nada que la mayoría del país no votó por alguna de las dos candidaturas que pasó a segunda vuelta. Entonces, creo que más que celebrar este resultado, tenemos que asumir que hay que trabajar el doble o el triple, con mucha humildad, con mucha convicción, para ampliar esa mayoría. Yo creo que precisamente eso es lo que busca Janet Jara. Y yo creo que Janet Jara tiene muy claro lo que representa, porque tenemos un programa construido a lo largo de todo Chile, con vecinos y vecinas, y que pone el énfasis en la seguridad, pero sin eslóganes vacíos, sino con propuestas concretas, con propuestas inteligentes que aborden el problema en serio y que sigan avanzando en esta tarea que es de Estado, asumiendo lo que se avanzó en este periodo. Además, pone el centro en seguir avanzando en derechos y en bajar el costo de la vida, que es precisamente hacer que la gente pueda llegar más tranquila a fin de mes, y que yo creo que son los objetivos que ha puesto esta campaña por delante y los puntos que más le interesan a la ciudadanía hoy por hoy. Diputada Schneider, bueno, usted lo señalaba y también compartió el tuit o el ex, ¿no? De también reelecto diputado Winter. Y se suma justamente en esta elección la diputada Frías, que también queda ahí justamente en esta nueva Cámara que vamos a tener a partir del próximo año. Gonzalo Winter, usted del Frente Amplio y, a ver que no me pierda, sí, y Lorena Frías también del Frente Amplio. Se suma además Iracy Hasler, viendo un poco lo que es claramente, va a ser la próxima oposición en el caso de que gane José Antonio Kast. Me quiero quedar en ese caso, diputada Schneider, sobre todo por lo que usted señalaba al inicio, de cierto temor, ¿no?, de retroceder en derechos sociales, en libertades, en luchas que se han dado y que han costado muchísimo lograr. ¿Dónde va a poner el énfasis? ¿Qué quedó pendiente también de este periodo? Y cómo también va a ser su propuesta para el próximo periodo. Sobre todo pensando que sí, ciertamente José Antonio Kast, si es que llega a la presidencia y con su equipo, es para algunos conservador, para otros reaccionario de frentón. ¿Cómo Sí, está pensando en ese escenario que va a ser quizás complejo?
Sí, sin duda es complejo y esto no tiene que ver con un temor, sino más bien con una realidad que se afirma en el programa de José Antonio Kast, Claro. que efectivamente que se recorten 6.000 millones de dólares del presupuesto de la nación, y eso es una cuestión que es realmente imposible de hacer sin tocar beneficios sociales, sin tocar derechos sociales, como la gratuidad, como la PGU, como la salud pública, como la educación pública. Entonces, nosotros, si nos toca hacer oposición, por cierto, a mí yo he aprendido mucho respecto a la oposición que no quiero ser. No quiero ser como la oposición que nos tocó en este periodo, que no está disponible a dialogar por nada. No quiero ser una oposición que se niega a cualquier acuerdo, pero sin duda vamos a hacer una oposición, si es que nos toca, que no deje pasar retrocesos en materia de derechos y libertades. Y el programa de José Antonio Kast propone retrocesos en derechos con estos recortes y además sus medidas de seguridad creo que en alguna medida restringen la libertad de las personas. Y yo creo que se puede avanzar en seguridad sin restringir los derechos humanos y la libertad de las personas. Entonces yo creo que Chile quiere cambios, pero no quiere retrocesos, quiere cuidar lo que hemos ganado. Y eso yo creo que lo representa Janet Jara. Con Janet Jara no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Sí, la gente no quiere perder lo que tiene, lo que quiere es más, como es obvio en cualquier parte. Ahora, en este escenario, un tema de gobernabilidad. No conocemos realmente las intenciones de Kast porque él ha dicho que va a hacer un gobierno de emergencia y ha hablado de crecimiento y seguridad. Pero ustedes saben lo que yo pienso, o sea, no ha dicho que eso no lo va a hacer. Y la experiencia está demostrando en las elecciones que estamos viendo a nivel internacional que hay personas que están postulando, que ganan las elecciones por medios democráticos, pero que una vez que están en el gobierno empiezan a desmantelar la institucionalidad, incluso los fundamentos mismos de la democracia. Argentina, ya lo sabemos, Estados Unidos, ni que hablar, y varios países europeos. ¿Ese escenario usted lo ve en Chile o cree que aquí Kast en realidad va a ser un gobierno de emergencia? Y a esto se suma, perdón, el apoyo a los libertarios, que no es menor, Kaiser, ¿no? Claro, que lo va a tironear además. Sí, yo en esto quiero ser muy clara. ¿Cómo se llama? La ultraderecha es un peligro para la democracia, a mi juicio. Es un peligro para la democracia porque pone en riesgo cuestiones tan básicas como lo que ustedes decían, nuestra institucionalidad democrática, el respeto por los derechos humanos. Ya hemos visto cómo han relativizado los horrores de la dictadura, cómo han validado y justificado los horrores de la dictadura, y eso es realmente brutal para muchas familias que son víctimas en nuestro país de esos crímenes tan horrorosos, de esa tortura, de esa desaparición, de esas violaciones, de ese despojo y robo de nuestro país que ocurrió en la dictadura. Entonces, por ahí creo que su compromiso democrático queda bastante corto por ser suave. Ahora bien, yo creo que el gran problema que nos estamos enfrentando es que José Antonio Kast propone un gobierno de emergencia que, por ejemplo, no se va a meter en temas valóricos, pero sus bancadas sin duda se van a meter en esos temas porque ya se han metido, ya han presentado proyectos de ley para retroceder en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y eso yo lo quiero puntualizar, porque José Antonio Kast dice que no se va a meter en esos temas, pero sus bancadas se van a meter. Y mi pregunta es, si es gobierno, ¿va a escuchar a sus bancadas o se va a restar de estos temas? Lógico que va a escuchar a sus bancadas. Y van a terminar apoyando retrocesos eventualmente en el aborto en 3 causales como plantea Johannes Kaiser, eventualmente en la ley de identidad de género, en los derechos de la comunidad LGBTI, y eso a mí me parece que es preocupante también para la libertad de las personas, porque estamos hablando de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas, sobre su propio cuerpo, sobre sus propios destinos. También, diputada Schneider, Emilia Schneider, reelecta por el Distrito 10 en estas últimas elecciones, ¿cómo quiere posicionarse de alguna manera el Frente Amplio? Fue y sigue siendo por algún sector de la sociedad, y no solo el de derecha o centro derecha hacia allá, bastante criticado de cómo fue como oposición, en este caso de los distintos partidos, porque no era Frente Amplio propiamente tal, con Piñera. Y también a lo mejor uno se pregunta cómo va a ser como oposición, ya como bloque amplio, el Frente Amplio, y luego el gobierno del presidente Boric frente a Kast. Me voy a poner en este escenario, por supuesto, porque con Jara va a ser todo, podría ser todo más fluido. Es importante también pensar
ser esa oposición, cuán dura, cuán crítica, cuán constructiva, pero en el entendido de lo que usted señala, en la defensa de lo que se ha avanzado, sobre todo en derechos sociales. Lo primero, yo voy a dar todo de mí y nosotros como Frente Amplio vamos a dar todo de nosotros para que Janet Jara sea la próxima presidenta de Chile. Porque Chile se merece un país más justo, más igualitario, un país con derechos, un país con libertades, un país que avance y no retroceda. Entonces, eso es lo primero. Esperemos que no nos toque ser oposición. Lo sí, segundo, entiendo. yo creo que las críticas al Frente Amplio están bien encapsuladas en la esfera más política, en la elite política, en los analistas, pero lo cierto es que nuestros resultados electorales hablan por sí solos. Seguimos siendo el partido con más diputados de la izquierda y el progresismo, y eso me parece un buen resultado. Y por cierto, nosotros como Frente Amplio, y esto en tercer lugar, hemos aprendido mucho de nuestro paso por el gobierno, hemos sacado aprendizajes del periodo pasado, pero yo quiero ser muy clara, la oposición que se hizo al gobierno de Sebastián Piñera no fue porque sí, fue porque se estaban violando gravemente los derechos humanos en nuestro país, por un gobierno que no escuchaba las demandas de la ciudadanía. O sea, es cosa de traer el ejemplo de la pandemia, cuando el gobierno estaba regateando, estaba negociando hasta el final cuánto iba a ser el IFE para las personas, el con el que se iba a sostener las personas, con el que las personas iban a comer. Entonces, era un gobierno que yo considero que fue muy indolente, que violó derechos humanos y que además no supo conducir las distintas crisis y que por lo demás nos entregó una situación en seguridad y en economía bastante crítica, una inflación que había llegado al 14%, si no me equivoco, ingresos irregulares de migrantes al alza, homicidios al alza, instituciones de seguridad desactualizadas, la mitad de la flota de carabineros inutilizada. Entonces, estamos hablando de un gobierno que nos entregó una situación crítica y por eso fuimos una oposición dura. Y en eso yo creo que es muy distinto a lo que le tocó al presidente Boric. La oposición del presidente Boric muchas veces no tenía argumento más que mentiras, más que instalar discusiones ficticias, peleas pequeñas. Por ejemplo, es cosa de ver las acusaciones constitucionales. La primera acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera tenía fundamento, yo creo. La acusación constitucional que se hizo, por ejemplo, a la ministra Isquia Siches no lo tenía. Y por algo no ha pasado desde la Cámara de Diputados ninguna de las que han presentado. Ahora, igual el propio presidente Boric, diputada Schneider, para finalizar, fue autocrítico de alguna manera de cómo se habían comportado, no solo por la muerte del presidente Piñera, sino de cómo, ya que se le alegaba a él que había cambiado tanto en relación a hacer una oposición más constructiva. Incluso con las acusaciones constitucionales, algo que también se lo escuchamos al diputado también reelecto Gonzalo Vinter, ¿no? Sí, por supuesto que hay que ser autocríticos. Yo insisto, yo quiero ser, si es que me toca hacer oposición, que espero que no, que espero que gane Janet Jara, yo voy a hacer una oposición que tenga disposición a llegar a acuerdos, a dialogar, pero que tenga líneas rojas bastante claras. Yo no voy a permitir retrocesos en derechos y libertades. Y en eso yo voy a poner todo de mi parte porque no sea así. Entonces creo que eso está bastante claro cuál sería nuestro rol como Frente Amplio. Entiendo. Queremos avanzar en los cambios que Chile necesita, pero creo que mi análisis no es incompatible con el análisis que hace el presidente Gabriel Boric o el diputado Gonzalo Vinter. Claro, no creo son que más bien lo excluyentes. complementa, le da contexto. Claro. Hay que ser autocríticos, pero la oposición al presidente Piñera se enfrentó a situaciones bastante distintas a las del presidente Boric, bastante más críticas y que daban para ser bastante más duros. Una última consulta de mi parte, pero una sensación nomás. ¿Cómo ha sido la relación con los republicanos en la Cámara? Los republicanos no dialogan con otros sectores, dialogan con la derecha y aún así con la derecha de Chile Vamos tienen problemas, los tratan de derecha cobarde, por llegar a acuerdos en algunas materias como fue la reforma de pensiones, y no se relacionan con nosotros, porque los republicanos no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo con alguien que piense distinto, no han sido capaces de sentarse siquiera a la mesa. Entonces, ¿cómo van a darle gobernabilidad al país si no tienen capacidad de llegar a acuerdos ni gobernabilidad? Son más bien unos agitadores, hacen buena propaganda en redes sociales, pero para gobernar Chile se necesitan otras características que Republicanos no ha demostrado en los hechos.
Republicanos creo que no ha presentado ni un proyecto de ley que se apruebe unánimemente, ni un proyecto de ley que sea un aporte. Yo no les conozco aporte alguno en el Congreso y en eso quiero ser muy responsable. Entonces, mi relación con el Partido Republicano es casi nula. Tengo relación con algunos asesores que nos encontramos por ahí, pero con los diputados casi nula. Porque como te decía, los diputados solo dialogan entre ellos, tienen ya una relación tensa con el resto de la derecha y la verdad es que no proponen mucho. Diputada del Frente Amplio, reelecta por el Distrito 10, Emilia Schneider, muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones a esta hora de la mañana acá en Línea 1 para lo que va a ser un nuevo periodo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias por el espacio, que estén muy bien y un abrazo y agradecimiento a los vecinos y vecinas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja que me reeligieron como su diputada. Un abrazo. Muchas Chao. gracias, diputada. Un abrazo. Felicitaciones además por su triunfo. 8:20. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo en Línea 1. ¿Cómo estás, Gonzalo Espinosa? Oye, no, como que nos vimos hace un par de horas nomás. Sí, pues ayer hemos estado trabajando harto cubriendo las elecciones. Sobre todo tú, porque tú estuviste en varios bloques ahí sí, con los equipos. Divertido. De los Habría medios hecho de los más, Sach. habría ¿En hecho serio? más, sí. ¿Te quedaba más? Sí, Bueno, me ahora gusta tienes este su periodo. oportunidad. Muy buenos días. Sí, Gano, Martín, hasta las 9. Buenos días también, Alejandro. Buenos días a todos nuestros auditores de Radio USACH y los que nos ven también por TV USACH. Les cuento que el Metro de Santiago reporta que solo se encuentra disponible en la línea 1 entre San Pablo y Los Héroes y Baqueano en Los Dominicos. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicio: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica por una persona en la vía. Así que vamos a estar actualizando esa información en la medida en que Metro nos proporcione más información, como les comentaba. Vamos a ver una vuelta por el mundo. Ya. Sí, Los sí. titulares me encanta eso. que tienen distintos medios de comunicación respecto a la elección. Ya. Clarín de Argentina dice: Parisi la sorpresa. Titularon por ahí. Dicen que destacó también el triunfo de Jara, a quien describen como la líder comunista, y dicen que todavía no tiene asegurada la presidencia. Vamos también con El País de España: polarización y potencia de la derecha. Subrayan que Jara y Kast se encaminan a la segunda vuelta con opciones claramente enfrentadas. También acá El Comercio de Perú dice: candidatos en un país fatigado. Ahí está bueno. hicieron una interpretación. Me gustó. Chile, Creativo. país fatigado. Dice Jara, la izquierdista que lidera con poco margen. Y también destacaron el desempeño de Parisi como un factor inesperado y subrayan que la configuración final de fuerzas apunta a un avance conservador tanto en la presidencial como en las legislativas. Les cuento, BBC Mundo: elecciones en Chile, la comunista Jara y el ultraderechista Kast competirán con modelos opuestos por la presidencia en la segunda vuelta el 14 de diciembre. Esto siempre a mí me llama mucho la atención, que en los medios, los medios internacionales siempre se le llama, la comunista Jara y también, pero el ultraderechista Kast. De hecho, en la misma línea, color. la República de Italia dice: elezione in Chile, la comunista Jara vince il primo turno, ballottaggio con Kast del ultradestra. La misma cuestión, ¿se entendió, no? Oye, Me quería lucir. Ornella Muti. También. ¿No saben quién era Ornella Muti? No, sí. Él se quedó con Mónica Bellucci, pero... Yo me quedé con Mónica Bellucci, sí. Pero yo conozco a la... O con la Rafaela Carrà. O con la Rafaela, ídola. Ya, sigamos. Esa era Financial de época, Times. Cortelá. Sí. Comunista. Sí, claro. El Financial Times: la extrema derecha está a punto de ganar la presidencia en Chile. Eso titulan ahí. Ya, aquí hay sesgo. Los votantes respaldan abrumadoramente a los candidatos conservadores en la primera vuelta, en medio de la preocupación por la delincuencia y la inmigración. De hecho, eso me llamó mucho la atención de los medios internacionales que situaban, igual que acá, la elección entre la delincuencia, seguridad, inmigración Esa es la mejor y crecimiento foto económico. que le he visto a Kast, la que está en el Financial Times. Oye, pero impresionante. Se ve sólido. Nunca he visto una foto tan buena de Kast. Bueno, de hecho es débil como candidato. Yo lo encuentro débil, lo encuentro planito. O sea, no tiene queda mucha... grabado, ¿no? Sí, no tiene muchas habilidades comunicacionales. No, o sea, ni una. No ni tiene una. mucho carisma.
De hecho, Bueno, yo diría que como candidato el más plano. Vamos a ver si, como Ni dice él, porque ganó se sonrió. Pues. claro, Una No, muequita sí, nomás. Sí. qué Es raro. poco expresivo, es planito. vamos a ver si, ¿Operaron como medio? dice él, la No sé. tercera es la vencida. Eso dijo. Pues, Sí, a ver que sí. había dicho, si no paso, me Me salgo de la retiro. política. Sí. Claro. Así No que tuvo que. En fin, si igual le fue bien. ¿Qué más? eso es lo que tenemos por... ¿Eso es todo, amigo? Eso es todo. Y también Esto- Todo, quería, amigo. quería actualizar que en los titulares dimos unos porcentajes respecto a la elección. Sí, que había que precisarlo. El CERVEL indica que Janet Jara lideró la primera vuelta con 26,85%. O sea, 27. 27 casi, y José Antonio Kast tiene 23,92%. Así es, sí, faltaba esa precisión porque siempre ahí uno está detallando los decimales. Ya, pues, muchas gracias, querido Gonza. No, gracias a ustedes. Vamos ahora con las sabias palabras de un hombre de las comunicaciones, sociólogo, periodista y que también fuera parlamentario, senador y candidato a la presidencia de la República. 8:25. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Felizmente casado, con hijos, con nietos, Abuelo, con todo, faltó. maestro de ¿Te has fijado generaciones. cuando proclaman a ¿Ah? los papas? Le ¿Sí? ponen menos color. El magnífico, no sé, tiene una El latín, serie de... el latín, pero dicho en maximum. latín, maximum Así estrella, mismo. infalible y qué sé yo, papa. Ya. Yo quiero escuchar también al político, no solo al periodista hoy, de lo que pasó, Bueno, lo que está pasando. Ya, la entremos a verdad. materia. Primero, el tema de Chile es gobernabilidad. Es decir, conducción. ¿A dónde vamos? ¿Quién de la clase política, qué líder, qué partido político, qué coalición es capaz de levantar un discurso que le haga sentido común a la gente? Ningún candidato lo logra. Son temas fragmentarios. La izquierda se ha ido mucho por lo identitario, pero fragmentado, casi por ausencia de un discurso más global, Sí, de tipo país, tipo sociedad, sino que vamos comunitario, a ser colectivo. más de esto, más de este otro, qué sé yo. La derecha hasta aquí no ha mostrado las cartas, pero sabemos lo que piensan, pero no sabemos si están dispuestos a hacerlo. Si es solo para ganar votos, porque cuando eres de oposición vende, pero cuando hay que gobernar las cosas se complican por lo de la gobernabilidad. No puedes tú con el 25% de los votos de apoyo a un candidato pretender imponer su ideología. A pesar de que hay otro candidato, Kaiser, que podría decir, le va por más o menos por los palos y un poquito pasado 4 pueblos más. Pero hay un tema con el tema de gobernabilidad. ¿Quién instala en Chile un nuevo sentido común acorde a la magnitud de los problemas que estamos viviendo? Si tú vas a la campaña, sin duda la seguridad es un tema. Y aún más, aquí en este mismo espacio, ¿cuántas veces hemos hablado del crimen organizado, de cómo está penetrando al país, cómo ha filtrado las instituciones? Para evitar eso y detenerlo se requiere un gran acuerdo político de todas las fuerzas. Y hasta aquí se ha usado eso más como un tema para conseguir votos que para decirle al país, aquí hay una capacidad de la clase dirigente y de nuestras instituciones de frenar esta creciente corrupción y al mismo tiempo combatir estas mafias con toda la voluntad del Estado, pero juntos. Porque fraccionado no va a llegar a ninguna parte y los hechos están demostrando que el crimen organizado sigue penetrando el país y cada vez estamos peor. En cortos años, Ecuador cayó en manos de las mafias, nosotros vamos, si analizamos el escenario, ya hace años que viene esto, todos los gobiernos dicen que lo van a frenar, pero sigue aumentando. Ahora, Y esta eso frase... es uno de los temas, Perdona, no es el único, Ale. pero es un tema. Sí, y solo la misma línea, porque tiene que ver con la inseguridad, pero también con el tema económico. ¿A ti te hace sentido todo el polvo royal, todo lo que inflaron esto de Chile se cae a pedazos? Bueno, son eslogan de campaña. Es que pero lo tomaron todo. El problema que yo veo de eso es que por usar un recurso que vende, si yo salgo a la calle y yo no veo a la gente que esté arruinada, que no pueda comer. Si hasta Ojo. Mehue lo dijo, de la CPC, Sí. que no se está cayendo. Es que de eso. todo lo tienes que decir porque tienes que castigar al que está gobernando. Pero no creo que estemos en ese extremo. No significa que la gente lo esté pasando bien, que llegue bien a fin de mes. Exacto. Pero no es un país en crisis, no es un país que se está desplomando. No es la recesión de 1929, ni es tampoco la crisis asiática Ni el que 82, nos tiró al el piso, 80, ni claro. la del 82. Mm. Pero sí hay una cosa que es evidente, que está agotado el modelo chileno.
Y ni la derecha lo quiere asumir, ni la izquierda tiene una propuesta. ¿Cómo sales de una sociedad que se agotó? El mundo, nosotros crecimos gracias a la globalización, pero con una enorme desigualdad interna que nos rebotó después. Y el abuso y la desigualdad es tremendo y está asociado al neoliberalismo más ultra. Pero por otro lado, ¿cuál es la respuesta que tú tienes frente a eso? No hay una respuesta de decir, bueno, este va a ser un camino de un desarrollo inclusivo, que proteja el medio ambiente, que corrija las desigualdades y los abusos, hombres, mujeres, entre la ganancia del capital y la ganancia del trabajo. Todas esas negociaciones que deberían estar en un proyecto unitario país. ¿Cuál fue el último proyecto país que tú leíste de algún candidato o candidata así sólido, más allá de que sea de tu preferencia política o cercano a ti, donde uno dijera, sí, acá hay una construcción de propuesta país? Porque la verdad es que, claro, con estos cambios tan vertiginosos, y no solo con el cambio climático, valga la redundancia, las nuevas tecnologías, el panorama global, como que todos empiezan a picotear y a sacar cositas, pero no cuaja, no termina de generar una unidad. ¿Tú te acuerdas de un programa que tú dijeras, sí, había aquí una propuesta, una mirada? Yo creo que hasta el primer gobierno de Piñera uno más o menos veía un cierto camino. Ya después, segundo gobierno Bachelet, ella marca un cambio, sobre todo de decir, mire, aquí la desigualdad y el abuso es tremendo, vamos a intervenir con reformas profundas, y ahí ya se polarizó el país. Y con Piñera, que en el segundo gobierno es distinto al primero, creyó que podía apretar el acelerador, y la verdad es que forzó finalmente el estallido social. O sea, el país tiene las mismas condiciones que ha tenido desde entonces, pero la gente nunca pierde la esperanza, la gente va a seguir buscando el líder que lo salve, pero hasta ahora se nota el país que va de tumbo en tumbo, que va a la izquierda dura, que se va a la derecha dura, que se va al centro, que se va al centro izquierda, centro derecha. No hay un rumbo que te diga, este es el sendero, este es el camino. O sea, no hay hegemonía, no hay conducción, no hay un discurso común. Y ese déficit se notó en esta campaña. Sí. Agendas ocultas, no voy a decir lo que ustedes saben que yo pienso, pero va a ser un gobierno de emergencia. Pero por otro lado tampoco le construyes identidad cuando estás diluido un poquito y quieres hablarle al país, voy a tomar de aquí, voy a tomar de allá. Y si no mejora esa situación, te explico, si no hay nada más. Aparte de que es una sociedad mucho más compleja y le ha quitado, digamos, espacio a responder lo que propone o no, o calla, en otras materias. Claramente José Antonio Casi dice que este es un gobierno de emergencia y básicamente está apostando a disminuir la inseguridad. Si no cumple, además, ¿en qué periodo? Yo la respuesta se la van a cobrar cara. Claro, además estamos en un país cada vez más polarizado, cada vez más fragmentado, sin claramente un derrotero común, dependiendo mucho de unos discursos grandilocuentes que a la hora de los que hubo vamos a ver qué resultados tienen. Efectivamente, por eso digo, mi incertidumbre es que yo no veo, yo creo que hay que poner el énfasis en la gobernabilidad y hay que hacer una especie de súbita toma de conciencia, un asombro, sacar de la sombra tanta incertidumbre y dar un derrotero claro, y eso pasa por acuerdo. Entonces, el problema que tiene Kast es que los republicanos en el Congreso no han sido muy dados a los acuerdos, más bien han criticado a la derecha tradicional porque llega a acuerdos. Exacto. Y sin acuerdos, ningún sector político del país va a poder establecer ese camino, esa ruta que nos conduzca a todos. Bueno, vamos a ver ahí cómo empieza a materializarse también, a propósito de lo que decías, los acuerdos entre Chile Vamos y José Antonio Kast con miras al balotaje. Recuerdo antes de la pausa la pregunta del día que está alojada en @Radio Usach, @TV Usach, en nuestras cuentas de Instagram. A propósito de los resultados de la jornada de ayer, ¿cuál es tu pronóstico? Primera, carrera ganada de Kast. Segunda, la opción, ¿no?, que nosotros proponemos, Jara conquistará a la mayoría. Y la tercera, los votantes de Parisi serán clave. Vamos a una pausa, 17 grados tenemos hasta ahora ya. Sí. Vamos y regresamos. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach,
de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8:36, el balance de una jornada electoral presidencial y parlamentaria. Presidencial primera vuelta y parlamentario aquí no hay segunda vuelta, así que el que ganó, ganó y están terminando de contar los votos en algunos lugares todavía pendientes porque están a décimas un candidato y otro, pero ya el marco general está. Y vamos a conversar con un diputado reelecto, gran amigo de la casa, porque nos contesta se agradece tanto, sí. Él es del Partido Republicano, Distrito 23, Región de la Araucanía, don Stefan Schubert, le cambiaste el nombre. Stefan Schubert. Por favor, diputado, disculpe. Hola, ¿qué tal? Dispense. Buenos días, diputado, felicitaciones, ¿cómo está? Contento. Muchas gracias, Daniel, Alejandro, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Bien por acá. ¿Y la celebración, cómo estuvo? Pero yo creo que usted está mejor que nosotros, ¿o no? No sé, mi voz refleja que me acosté tarde anoche, pero aquí estamos. Muy bien. Oiga, diputado, bueno, vamos al balance. Se ha producido en el país la elección presidencial, que ya hemos hablado largo, pero vamos al Congreso. El Partido Republicano se transforma en la primera fuerza política. La derecha es claramente hegemónica, ha derrotado una derecha tradicional. Se han reagrupado, pero también va a haber matices dentro de ello. Probablemente un sector tironeando para un lado, el otro un poquito poniendo límites. ¿Cómo se van a manejar los republicanos en este escenario? Bueno, yo creo que con mucho cuidado, con mucho tacto y pensando en Chile. Efectivamente, el Congreso se están rebarajando las fuerzas políticas. Aquí tenemos un nuevo escenario que tenemos que ver también cómo vienen los ánimos. Nosotros esperamos que todos los que somos hoy día oposición y en el nuevo Parlamento a partir de marzo podamos aunar fuerzas porque nuestro objetivo común es trabajar por Chile. Tenemos muchos desafíos y lo importante va a ser cómo nosotros trabajamos juntos. Efectivamente hay matices dentro de esta derecha que va a ser oficialista según nosotros creemos y esperamos, y eso va a hacer que nosotros también en nuestras cualidades, aquellos que están más al centro, aquellos que estamos más a la derecha, vamos a tener que convivir y trabajar juntos siempre pensando en nuestro país. Ya esta va a ser la realidad parlamentaria. Y yo creo que empezar a construir también confianza, es relevante que trabajemos juntos, así es que, y también incluso los que van a hacer oposición, por supuesto también tienen que colaborar para que nuestro país pueda avanzar. Tenemos grandes desafíos, por ejemplo, el tema de seguridad va a seguir siendo un tema y vamos a requerir también la votación de los que van a hacer oposición, así es que, bueno, esperamos tener una buena disposición de todos y poder avanzar. Ahora, una experiencia práctica, diputado Schubert, que es en el Congreso se quejan, porque entrevistamos gente Frente Amplio, qué sé yo, de la ex concertación, que es difícil hacer política con los republicanos en el Congreso porque se resisten mucho a los acuerdos. Pero ahora, si llegaran a gobernar, va a tener que ser un Congreso disponible a dialogar, a ceder, y ya no va a poder solo reivindicar su posición, sino va a tener que abrirse. Eso está, esa disposición. Hay conciencia de que hegemonía no significa una hegemonía absoluta. Por supuesto, y aun cuando tuviéramos votos, si tuviéramos votos de sobra, eso también implica que a pesar de aquello hay que
parlamentar, hay que lograr acuerdos y eso es una realidad. Ahora, yo creo que no es efectivo que los republicanos hoy día no estamos disponibles para llegar a acuerdos. Yo creo que sí hemos logrado acuerdos, sí hemos mejorado muchos proyectos de ley. Recuerdo solamente, antes de pasar a la semana distrital última, en educación, con el ministro de Educación, entre él y yo, destrabamos un par de artículos que estaban con un problema de redacción y por esa razón no avanzamos, llegamos a un acuerdo, un texto consensuado que nos daba garantías a todos y lo aprobamos. Entonces, eso es prueba, es solamente una muestra, ¿no es cierto? Es algo tal vez muy pequeño, pero es una muestra de que lo que nosotros queremos hacer es trabajar y lo que sí nosotros hemos sido claros en nuestra postura. Yo creo que marcamos una postura clara y radical en algunos puntos. Y eso también nos damos cuenta hoy día que la ciudadanía lo agradeció. Teníamos una realidad que no había una certeza o una claridad respecto de hacia dónde apuntaba la oposición. Y yo creo que nosotros sí fuimos muy claros. Y ¿sabe qué? Las personas saben cómo vamos a votar. No se sorprenden tanto con nosotros. Saben a qué atenerse. Y eso también es una certeza que trae tranquilidad al espectro político y también a la ciudadanía. Diputado Schubert, vamos también a su distrito, el 23, en la Araucanía, sobre todo que es no solo un distrito muy disputado, sino también representativo de algunas problemáticas de nuestro país. Y usted poquito antes de estas elecciones, ya había hecho énfasis justamente en medidas urgentes ante amenazas que enfrenta el sector forestal. ¿Cómo ha cambiado, cuánto se ha agudizado o más bien se ha trabajado, digamos, incluso no solo desde la Cámara, sino por el presidente Boric con estas medidas excepcionales que ya no lo son? ¿Cómo ha ido cambiando la macro zona sur en estos últimos 4 años y cuáles son sus desafíos particulares como parlamentario de la zona para el periodo que viene? Bueno, al entrar este gobierno, el actual gobierno, ellos hicieron inversiones que eran necesarias y que debieron haberse hecho mucho antes. Y eso yo lo reconozco y lo he mencionado varias veces. Por ejemplo, renovó mucho material de carabineros que estaba ya obsoleto o que estaba a punto de quedar obsoleto, y eso era necesario. Eso, por supuesto, fue una contribución. Yo creo que con el transcurso del tiempo, el estado de excepción, al cual este gobierno, recordemos que entró al gobierno señalando que no lo iba a utilizar, lo dio de baja en cuanto asume, y luego de 1 o 2 meses lo tuvo que restablecer, y ha sido el gobierno que más largo tiempo ha tenido el estado de excepción aquí en la macrozona sur. Ese estado de excepción ha dado buen resultado a lo largo del tiempo, no resuelve el problema, pero sí es una herramienta de contención que ha dado resultados. Por lo tanto, la Fiscalía también podemos ver que en conjunto con las policías han logrado un cierto conocimiento de cómo trabajar. Las policías también, al ir profundizando su expertise respecto de los grupos terroristas que están operando en la región de la Araucanía y el Biobío, y eso también ha estado trayendo resultados. Por tanto, ha habido un avance en términos generales de todos estos estamentos: tribunales, fiscalía, policías y gobierno. Pero sin perjuicio de eso, el terrorismo no ha sido desbaratado. El terrorismo no ha terminado y de alguna manera nos han condenado a convivir con el terrorismo. Y ahí está. Y da la impresión que este gobierno no hace nada por desbaratarlo. Es una suerte de contención y yo señalo que por cansancio no se van a ir. Por lo tanto, el desafío va a ser desbaratar los grupos terroristas que están operando en la macrozona sur. Ese creo que es el principal desafío para que podamos levantar cabeza, para que podamos recibir inversión, para que la gente pueda venir a trabajar, a vacacionar, a invertir tranquilamente, pensando en que este va a ser un lugar donde si yo planto algo, construyo algo, eso va a quedar, y no con el miedo que muchos lo hacen hoy día de esta cosecha la voy a poder hacer, esta edificación para fines turísticos va a poder dar resultados. Diputado, perdón la interrupción, diputado Schubert. En esa misma línea, a propósito del estado de emergencia o excepcional, que la verdad que ya se convirtió en norma para la Araucanía, ¿cómo entiende usted cuál sería la bajada entonces de la propuesta que hace el candidato José Antonio Kast, de su partido, por supuesto, republicano, con un gobierno de emergencia? O sea, ¿se agudizarían más? ¿Sería para todas las regiones? ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros queremos hacer es trabajar activamente para desbaratar a los grupos terroristas que están operando en la región. Eso es distinto a lo que se ha hecho hasta hoy día. Eso implica estrategias, inteligencia, tecnología, trabajo conjunto y ¿sabe qué? Una determinación de que esta región va a tener esa prioridad. Y miremos ahora, ¿cuántas veces ha venido el presidente Boric? ¿En qué condiciones, por cuánto tiempo y dónde ha estado el presidente Gabriel Boric? O sea, la Araucanía no ha sido una prioridad, a pesar de lo que yo le mencionaba recientemente.
pero aquí se requiere de una priorización de la región, tenerla como algo relevante y adoptar decisiones que políticamente pueden ser complejas, pero que hay que hacer. Si nosotros seguimos esperando, estos grupos van a seguir creciendo, van a seguir echando raíces. Eso no puede ocurrir. Y ese es nuestro compromiso, que en la Araucanía vamos a trabajar para terminar con el terrorismo. Ahora, eso es efectivo, y la verdad que yo tengo la sensación de que no solo el terrorismo, sino que también el crimen organizado, que a veces se mezclan, y muchas veces se mezclan, no es que a veces, eso es el tema. Ahora, cuando el presidente habla de un gobierno de emergencia y pone en el centro esto, y dado que es un electorado volátil, que tiene poca paciencia, que la luna de miel ya casi no existe, o sea, esto es cuando el soldado se casa y lo mandan a la guerra de inmediato, no alcanza ni a despedirse de la novia. En este caso va a tener problemas si es que no tiene resultados rápidos. O sea, aquí hay que entrar con un nivel de decisión y con medidas eficaces, pero se va a encontrar con la policía. Ya hemos visto lo que pasó con Catrillanca, hemos visto lo que está pasando con los fiscales, con los jueces, la corrupción, incluso la incapacidad, la falta de preparación. Es abismante. Sí, y falta de recursos económicos. Recordemos que todo lo que tenemos que hacer como país, ni siquiera pensando en un gobierno de José Antonio Caz, sino que como país en materia de fronteras es aplicar mucha tecnología que es muy costosa. Y en el caso de la Araucanía, algo de eso también hay. Hay que fortalecer la inteligencia, yo concuerdo con usted. Las expectativas son altas porque este gobierno, a mi juicio, no cumplió con las expectativas que generó, y ahora el otro gobierno no se le va a esperar mucho que se pueda sentar y que tenga algún rodaje, sino que la ciudadanía va a querer resultados rápidos. Yo creo que de eso se está muy consciente, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en la campaña José Antonio Caz señaló lo que íbamos a hacer los primeros 90 días, o sea, tienen que haber resultados rápidos, y eso por supuesto incluye también a la Araucanía. Aquí va a haber que trabajar y hay distintas estrategias, y esas estrategias van a tener que empezar a aplicarse. No quiere decir que el resultado va a estar de inmediato, pero sí que nos vamos a poner a trabajar de inmediato. Recordemos que Rodolfo Carter, quien también una de sus especialidades y donde quiere hincar el diente aquí en la región de la Araucanía, él fue electo con alta aprobación, y una de sus promesas, si se puede decir así, es precisamente abordar este tema. Por lo tanto, aquí va a haber un equipo y vamos a ver dos parlamentarios, las dos primeras mayorías, él en el Senado, yo en la Cámara, que vamos a estar abocados a sacar adelante la región, y partiendo por la violencia, que como usted bien menciona, no es solamente el terrorismo, también nos afecta el crimen organizado, y efectivamente se comunican entre sí, porque son delitos muy rentables que tienen que ver con el control territorial, y en ese sentido tienen mucho de parientes, son primos, ¿verdad? Entonces, eso lo hace más complejo, y por esa razón no va a ser fácil, pero nuestra decisión y nuestro compromiso es entrar a trabajar desde el día 1, y por supuesto esperar resultados pronto. No quiere decir que en el caso del terrorismo lo vamos a desbaratar desde el día 1, pero sí que vamos a trabajar para que prontamente podamos liberarnos de esta lacra del terrorismo y poder avanzar como región. ¿Y la corrupción? Y ahí, porque las instituciones se ven demasiado perforadas. Quiero solo sumar el secreto bancario, la postura del Partido Republicano, porque incluso Evelyn Matei, en calidad de candidata, se abrió a eso, siendo que es una propuesta insistente de la candidata Jara. De izquierda, sí. Entro al tiro del secreto bancario. Fíjese que sí, y ahí tienen un punto muy relevante. Yo soy presidente de la Comisión de Inteligencia y de la Cámara de Diputados, y converso con mucha gente de distintos lados. Y fíjese que me entrevisté con el ministro del Interior del gobierno español en la época cuando ellos ponen término a la ETA. Y un elemento que ellos tenían muy fuerte y que nosotros ya no lo tenemos fuerte era precisamente que ellos no tenían ese nivel de corrupción y de penetración del crimen organizado en el Estado, en el aparato estatal. Nosotros, según la información que hay y según también las noticias, ¿no es cierto?, efectivamente hay un nivel de penetración que permite que haya un vínculo entre algunos sujetos del Estado, del Ejército, de distintos estamentos del Poder Judicial, de Fiscalía, y de los Tribunales Superiores de Justicia, con el crimen organizado. Vínculos que aparentemente son aún primitivos, es decir, no está el crimen organizado liderando el Poder Judicial, ni el Ejército, ni el Estado, ¿verdad? Está lejos de eso, pero sí hay algunos que ya han cedido. Y ese punto no lo tenía así España, y sí lo tenemos nosotros. Y eso lo hace aún más difícil. La corrupción ha ingresado
el crimen organizado tiene muchos recursos económicos y eso lo hace muy difícil. Y bueno, en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hay una descomposición social donde lo que nos parecía malo a la generación nuestra y a las anteriores, hay alguna generación actual que no les parece malo. O sea, el recibir plata por hacer favores es percibido por algunos como una astucia, como una sagacidad, ¿no es cierto?, como algo no negativo. Y yo creo que ahí tenemos un problema profundo que tenemos que revertir entre todos. Tiene que ver con el respeto a la autoridad, pero tiene que ver también con el obrar correctamente aun cuando nadie me ve. Yo creo que ahí hay mucho que todos tenemos que hacer y efectivamente eso dificulta mucho más cualquier combate en contra del crimen organizado o el terrorismo. ¿Y el secreto bancario, diputado Schubert? El secreto bancario, perfecto, secreto bancario. Mire, el secreto bancario tiene que ver con el acceso de distintos estamentos públicos a las cuentas corrientes bancarias, sin autorización judicial. Nosotros estamos en contra de aquello, ¿por qué? Porque el acceso al secreto bancario, el levantamiento al secreto bancario, es algo que hoy día existe. Sí. Lo que pasa es que tiene que ser autorizado por un juez de garantía. Eso nos da la garantía, como valga la redundancia, como dice su nombre, de que no cualquiera va a acceder a las cuentas personales, sino solamente cuando hay una razón que lo justifica y es una entidad pública que tiene o que otorga las garantías de que esa información no va a andar circulando ni se va a hacer pública. Nosotros, el proyecto que se había presentado era un proyecto donde distintos estamentos que no garantizan el buen manejo y recaudo de esa información podían acceder cuando quisieran, sin justificación alguna, a las cuentas de los ciudadanos. Nos parece que eso está dentro de la esfera de la intimidad de las personas, así como también lo están las comunicaciones. Esto podría ser tan grave como decir, bueno, ¿cuál es el problema de que se escuche cualquier autoridad en cualquier lugar, escuche nuestras comunicaciones telefónicas? Esto a nosotros nos parece que no corresponde, a menos que haya un viso de que estamos ante un delito y un juez de garantía determina que esta medida inclusiva sí permita avanzar en la persecución de ese delito. Diputado, le hago una última consulta que es más una curiosidad, pero que pudiera revelar algo importante. ¿Ha pasado algo en torno al candidato Kast a propósito de esto de que habla de vidrios especiales, antibalas? ¿Que tuvo una amenaza real? ¿Ha tenido amenaza? ¿Ha habido atentados contra él? Que yo sepa, atentados no ha tenido, y que yo sepa, amenazas hay muchas a distintas personas, no solamente a candidatos presidenciales, también a parlamentarios. No siempre esas amenazas se transparentan a la prensa. Yo sé de varios parlamentarios que están amenazados o que han sido amenazados y que tienen ciertas medidas de resguardo y protección. Sí. ¿De dónde vienen esas amenazas? ¿De qué sector, diputado Schubert? Perdón, ¿de dónde vienen esas amenazas? ¿De algún sector en específico? No lo sé, porque de hecho sé de parlamentarios que son de distintos sectores políticos. Por lo tanto, no podría decir que es de un lado o de otro. Sí podría decirle que de lo que yo sé son más amenazas hacia personeros de derecha, pero no sé de dónde vienen. Me imagino y la seguridad, a propósito de la primera vez, ¿no?, que se presenta ahí, me parece que en Viña, si no me equivoco, con este vidrio blindado y da una señal. Esa seguridad, porque tengo entendido que Carabineros dijo que no era una disposición de ellos. ¿Viene del propio comando o viene en este caso de Carabineros y otras fuerzas? No lo sé. Yo la verdad es que estaba hace ya harto tiempo en la Araucanía, en la campaña, y por lo tanto en el último tramo no he estado en ese día a día o menudeo que existe allá, ¿no es cierto?, en el partido. Yeah. Pero sí son sugerencias que se hacen. Me imaginaba yo que era de Carabineros o de su equipo de seguridad, pero ¿sabe qué? Mire, estamos en una realidad donde tenemos a un candidato presidencial en Colombia que recibe un balazo y fallece. Tenemos la realidad de Charlie Kirk, que estaba en una universidad hablando y recibe un balazo y muere. Tenemos la realidad de un candidato Trump que recibe 2 balazos. Entonces, la verdad, hoy es una realidad. Y en Chile, a diferencia de las candidaturas anteriores, tenemos un terrorismo que echó raíces y tenemos un crimen organizado muy potente, y tenemos un candidato que una de sus promesas, la principal, es desbaratar el crimen organizado y el terrorismo. Por lo tanto, me hace total sentido que hay que cuidar a este candidato, porque efectivamente no podemos exponernos a que en Chile ocurra lo mismo que ha ocurrido en otros lugares. O sea, tenemos sicariato, tenemos amenazas a distintas. Yo le acabo de mencionar que hay amenazas a distintos personas que ni siquiera son presidentes ni candidatos presidenciales. Son parlamentarios, son autoridades locales que reciben amenazas. Por lo tanto, esta es una realidad. Y tenemos un candidato que transita en distintos lugares de nuestro país, y creo yo que hay que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que nada malo le va a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con esa y todas las otras medidas que sean necesarias. No creo que sea alarmista
sino que es la realidad del mundo y en particular la realidad de nuestro país hoy día. Yo creo que responde a eso y me parece muy bien que se adopten esas y todas las otras medidas que sean necesarias. De hecho, instalaron también, claro, detector de metales y estuvo ahí el personal del GOPE, ¿no? El Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Bueno, gracias, diputado. Sí, imagínese la facilidad hoy día en las actividades masivas y públicas de todos los... Ahora pasamos a 2 candidatos, pero de todos los candidatos desplegándose por el país, reuniéndose en distintos lugares, yo creo que hay que adoptar medidas para evitar que eso ocurra en nuestro país. Yo creo que eso es algo que puede llegar a ocurrir y por lo tanto hay que resguardarlo a todos. Y si eso es detector de metales, vidrio y otras medidas, creo que son necesarias. Recuerde que los otros candidatos todos tienen protección y tienen distintas medidas que yo he podido observar y que no las voy a comentar. La candidata Jara, tranquila por Conchalí, 1 hora dando vueltas y es otra el despliegue, digamos. Mire, generalmente la gente izquierda anda más tranquila por la calle. ¿Quiere decir algo con eso? Sí, que anda más tranquilo por la calle, por alguna razón anda más tranquilo y generalmente la gente derecha. Mire, ¿de qué sector político es Trump? ¿De qué sector político era el... Yo concuerdo con su apreciación. Ahora, la bajada no sé. Era el senador colombiano. Y tenemos un candidato que está adoptando medidas, me imagino, y del mismo sector político. Yo creo que puede ser que las amenazas y los balazos, en el caso de los otros sujetos, efectivamente vienen más bien hacia personas de un sector. Yo creo que esas personas del sector debieran adoptar medidas. Hay que ver el hacia y el desde. Pero bueno, muchas gracias, diputado reelecto por el Partido Republicano en el Distrito 23, la región de la Araucanía, Stefan Schubert. Y reitero lo que decía Alejandro Guille. Muchas gracias por siempre contestarnos nuestra llamada. Muchas gracias, diputado. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Siempre es muy grato conversar con ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao. 8:56. No es por pelar, pero en Estados Unidos la cantidad de gente que han asesinado, Martin Luther King, Robert Kennedy, John Kennedy, no eran de derecha. No, por eso te digo, bueno, sí. Y han seguido. Sí, Malcolm sí, X, obvio. Ese era izquierda. En fin. Hablemos de la dictadura sin ir más lejos. Acá, sí. 8:56. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo. Bueno, vamos, como dice Claudio Palma, rapidito. Se normalizó el servicio de trenes de línea 1. A las 11 horas, la presidenta del Consejo Directivo de Cervel, Pamela Figueroa, junto al director nacional, Raúl García, entregan el último boletín informativo sobre resultados de elecciones presidenciales y parlamentarias. A las 15 horas, la sala de la Cámara de Diputados discute el proyecto de ley de presupuestos del sector público 2026 y a las 4 la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo continúa con el análisis del libelo acusatorio y se va a votar próximamente. También quería hacer algo que se nos fue, que hay partidos políticos que van a desaparecer o se van a tener que fusionar. Hoy, mañana podemos profundizar en eso, pero solo anúncialo. Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista están en esta situación crítica. Así que vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. Y vamos con los resultados de la pregunta del día que estaba en nuestras redes sociales de @RadioUsach y @TVUsach. A propósito de los resultados de ayer, ¿cuál es tu pronóstico? Un 24% afirma que es carrera ganada de José Antonio Kast. Un 35% señaló que los votantes de Parisi serán la clave de acá al balotaje y un 41% sostuvo que Jara conquistará la mayoría. Ay, Parisi. En política nunca se está muerto. No, nunca. Pueden ser situaciones difíciles, pero siempre puede pasar Siempre algo. resucitan, siempre. Hay varias semanas por delante. Hay algo de zombie en los políticos, ¿no? Bueno, y nunca mueren. Ajá, por eso, algo de zombie. No hay político muerto. Ya, pues muchas gracias a todos por su sintonía. Vamos a seguir claramente no solo la programación de esta jornada con Enlace USACH y nuestro compañero Rodrigo Alcaíno analizando en mayor profundidad lo que fueron los resultados del día de ayer, sino claramente se va a tomar la semana. Aguante con el calor, harta agüita, ¿eh? Avanti con tutti. Nos vemos. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.